Para instalar Windows Server 2022 utilizaremos un programa que se llama VirtualBox. Este programa nos permite virtualizar distintos sistemas operativos. Puedes utilizar otro, el que más te guste. Puedes utilizar VMware también. Pero en mi caso me gusta más utilizar este por su simpleza. Entonces, creamos una nueva máquina virtual. Buscamos un lugar donde tengamos espacio. Le ponemos un nombre que será Windows Server 2022. Aquí marcamos que será una versión de Windows de 64 bits. Le damos siguiente. Utilizaremos 8 en RAM. Puedes utilizar un poquito menos, pero yo prefiero utilizar 8 porque dejaré 2 GB para el sistema operativo y el resto para SQL Server. Creamos el disco duro, le damos siguiente, lo reservamos. Con 20 GB es más que suficiente, aunque la documentación decía un poco más. Con 20 GB nos da suficiente para instalar el sistema operativo y Windows Server. Luego arrancamos nuestra máquina virtual y seleccionamos la ISO que descargamos en el video anterior. Como ya he descargado la versión en inglés, los primeros parámetros me saldrán en inglés. Le damos siguiente, instalamos. Seleccionamos la versión con la que trabajaremos. Aceptamos los términos y lo haremos personalizado. Seleccionaremos el disco duro que hemos creado de 20 GB e iniciamos la instalación. Reiniciamos la máquina virtual y cuando termine su reinicio, terminamos la instalación. Agregamos una contraseña de administrador. Enviamos la instrucción de teclado de Alt Control suprimir. Ingresamos nuestra contraseña. Y se ha instalado en mi ordenador en menos de 7 minutos. Para que puedas ampliar la pantalla necesitaremos insertar la imagen de Guest Addition, que son complementos de VirtualBox que nos permiten ingresar algunos componentes para ampliar la pantalla, algunos drivers, que es este disco de acá. En mi caso yo tengo AMD y lo ejecuto como administrador. Decimos siguiente, siguiente, siguiente. Instalamos todo lo que nos diga. Y como ven, la instalación de Windows Server 2022 ha usado como un mínimo 8. Casi 9 GB, sin tomar en cuenta los complementos que necesitaremos más adelante. Necesitaremos instalar algún framework,
y alguna cosilla más que necesita Windows Server. Le damos manualmente y apagamos el ordenador. Shutdown. Después que se ha apagado, lo que vamos a hacer es ir a configuración. Vamos a ir a almacenamiento. Ya no necesitamos la imagen, la ISO. Esta la podemos quitar. Y vamos a agregar un disco duro. Agregar disco duro. Crear nuevo disco duro. Va a ser de tipo imagen que se reserve. Y lo necesitamos de 2 GB. Puede ser menos. Le vamos a poner que aquí se va a guardar los archivos de la TMDB. Nos hace falta crear 2 discos duros más. Vamos a agregar lo mismo, reservado dinámicamente. Puede ser de 2 GB. Lo vamos a llamar a este logs. Y necesitamos uno, el último, donde van a guardarse los archivos de los datos de la base de datos. A este lo vamos a llamar datos. Le damos a aceptar. Y lanzamos nuevamente nuestra instalación de Windows Server 2022. Ahora sí, ya podemos ampliar. Cuando termine de cargar el controlador, nuestra instalación de Windows Server. Enviamos una entrada de teclado. Está terminando de cargar los controladores y demás dispositivos. Y ya tenemos. Ahora solo vamos a terminar de... Como ven, no se ven los discos. Lo que vamos a hacer es terminar de instalarlos. Nos vamos a la herramienta de Disk Management o administrador de discos duros. Tenemos nuestros 3 discos duros. Y New. Le ponemos la etiqueta TMDB. La TMDB, para ir adelantando un poco, es la base de datos y un espacio reservado de SQL que utiliza para realizar todas las transacciones. Por ejemplo, si tienes un mantenimiento y necesitas hacer una reconstrucción de índices, por lo general utiliza este espacio en disco para mover y no tener en memoria la información, sino moverla a un espacio físico y de allí poder hacer las operaciones necesarias. Y cuando termina ese espacio se vacía. No es que se mantenga utilizado constantemente. Simplemente son para las transacciones de la base de datos. Pero ya llegaremos a ese punto. Igual ahora ponemos la otra partición. Esta le llamaremos
archivos. Es donde van a terminar los archivos MDF de la base de datos. Y por último, donde van a terminar los archivos transaccionales de la base de datos. Los LDF, lo llamaremos así, LDF. Este apartado por lo general le concierne a la parte de infraestructura. Un DBA por lo general tiene que enfocarse más que todo en la integridad de la base de datos, revisión de todo tipo de alertas de la base de datos, configuración del mantenimiento de la base de datos y otros temas que tocaremos más adelante. Pero la parte de infraestructura es la que realmente nos va a proporcionar un servidor, nos va a dar nuestros discos duros extra. Nosotros, si venimos de una migración, sabremos de cuánto es un disco duro o de cuánto lo necesitaremos. Y si es un servidor nuevo, tendremos que conocer un poco las aplicaciones que van a estar funcionando en ese servidor para luego solicitar lo del tamaño de los discos duros. Pero esto ya se habla con el área correspondiente, que podría ser el área de desarrollo, que nos dará un poco más de información sobre los discos duros o el espacio que necesitaremos en el disco duro. Entonces, un servidor SQL Server funciona bajo esta arquitectura de Windows Server 2022. Necesita espacios independientes para que no exista el cuello de botella en el servidor. El sistema operativo en su propia unidad C, donde instalaremos también la aplicación de Windows Server. Y como ya te he comentado anteriormente, SQL Server necesita de 3 discos duros adicionales o que estén separados para evitar un cuello de botella dentro del servidor. Vale, con esto damos con concluida la instalación de Windows Server 2022.